Hola amigos, qué gusto nuevamente estar con ustedes para compartir una palabra interesante, un concepto bíblico que venga a aclarar nuestro entendimiento de la Sagrada Escritura. Y he pensado en un término que utilizamos frecuentemente en nuestras oraciones. Me refiero a la palabra reino. Sí, en el Padre Nuestro seguramente hay quienes lo rezan o lo oran y dicen, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como es hecha en los cielos, también en la tierra. ¿A qué se referirá esta palabra reino? ¿Qué queremos decir con esto que venga tu reino? ¿Será algo así como un rey con una corona de oro? ¿O ese tipo de gobierno que se da en algunos países europeos y en otros lugares del mundo? Veamos qué nos dice la escritura al respecto. Y de inmediato veamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, allí en el verso 17, cuando Jesús comienza a predicar su mensaje, cuando comienza su misión. Él dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dos cosas importantes. Arrepentidos, ya hemos visto esa palabra, o sea, cambien de actitud, cambien su corazón para con Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que cuando Cristo viene a esta tierra, el Hijo de Dios, cuando Cristo viene, es el reino de los cielos el que viene con él. Es un gobierno distinto, un gobierno que no es de esta tierra. Es el reino de Dios, el reino de los cielos. Un reino superior, un reino espiritual que se ha acercado hasta los seres humanos. ¿Para qué? Para gobernar sobre ellos. Gobernar en las almas de los hombres, gobernar en sus corazones. Ya tenemos allí una luz, una claridad para entender la palabra reino. Y también en el mismo Evangelio, en el capítulo 6, verso 33, dice, referente a este tipo de oraciones o peticiones que hacemos nosotros a Dios, que le pedimos alimento, vestuario, casa, dinero le piden algunos, e incluso un carro, un vehículo, un auto. Le pedimos todo tipo de bienes materiales para nuestra comodidad y para tener una vida mejor. No es malo hacerlo. Pero Jesús nos dice algo al respecto. Nos dice en el verso 33 del capítulo 6 de Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué increíble! Nosotros oramos por las añadiduras en vez de rogar porque el reino de Dios venga a nuestras vidas, que el gobierno de Dios venga a nuestra familia, a nuestra nación, que el reino de Dios, con todas sus cosas positivas, con esa filosofía que tiene el Señor, el reino de amor, de justicia, de paz, de misericordia, venga a los corazones de los gobernantes, de los ministros, de las autoridades en general, de los maestros, de los militares, de todo el mundo, de los trabajadores, de hombres y mujeres, niños y ancianos, que el reino de Dios venga a las vidas. Eso es lo que a Dios le interesa y lo que Él considera prioritario, porque lo demás vendrá por añadidura si nosotros actuamos conforme a la voluntad de Dios. Por supuesto, si el reino de Dios viene a mi corazón, que era un hombre egoísta, un hombre que no tenía interés en los demás, pero llegó el reino de Dios a mi corazón y entonces comienza a haber generosidad
un pensamiento en el otro, de misericordia. Me pongo más preocupado de los demás, más solidario con otros. Y entonces, obviamente, se obtienen las añadiduras, que es el cariño de otros, la ayuda de otros también a mi vida. Entonces, es importante primero orar por el reino de Dios. Vamos viendo entonces que reino significa en realidad gobierno. Gobierno. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vemos reyes como David, Salomón, aquel rey lleno de riqueza y de sabiduría, y muchos reyes más. Ese es un tipo de reino. Pero acá el Evangelio nos está hablando de otro tipo de reino, que es un reino sobrenatural. Los otros son reinos naturales, reinos en esta tierra, gobiernos humanos, pero este es un gobierno divino. Es el reino de Dios sobre la vida de los seres humanos. Y sigamos entonces ahora, vayamos a Lucas 23:42. ¿Qué nos dice aquí el médico Lucas en el capítulo 23, el verso 42? Cuando Jesús está ya en la cruz, y recuerden ustedes que había dos malhechores a los costados de Jesús, también crucificados. Uno de ellos se burlaba de Jesús, mas el otro tenía una actitud totalmente diferente, más positiva frente a Cristo. Lo defiende con palabras, obviamente, y le dice lo siguiente. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces aquí nos damos cuenta que Jesús vino predicando el reino de Dios, que iba a gobernar en las vidas de los seres humanos, en sus corazones. Pero le está diciendo este ladrón, cuando vengas en tu reino, porque Jesús iba a morir en la cruz, luego iba a resucitar, a ascender a los cielos, sentarse a la diestra de Dios Padre, y un día, lo promete la Sagrada Escritura, volverá a la tierra, cuando vengas en tu reino. Podemos decir entonces que el reino comienza en el corazón de los seres humanos. Dios comienza a reinar en las almas, pero un día va a venir físicamente Jesús a reinar definitivamente en el planeta. Durante 1000 años, dice la palabra de Dios, a eso se le llama milenio, otra palabra que podemos ver más adelante, va a gobernar Jesús este planeta. Y por último, debo decirles que en la Biblia a veces se dice reino de Dios y otras veces se dice reino de los cielos. ¿Qué quiere significar cada una de estas palabras? Reino de los cielos es el reino prometido por los profetas en el Antiguo Testamento, en que iba a venir un Mesías, o sea, un ungido de Dios, a gobernar esta tierra y a poner justicia en todas las naciones. Por supuesto, ese Mesías es Cristo, que vino, pero no fue reconocido por su nación, por los hebreos, por los judíos. No fue reconocido. Todo lo contrario, fue tratado como un delincuente y fue crucificado. Pero Jesús va a volver y se va a cumplir entonces aquella profecía de los judíos, y allí ellos sí lo van a reconocer. Ese es el reino de los cielos, porque es un reino que viene desde Dios. Es un reino también prometido en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos del reino de Dios, se refiere específicamente al reino espiritual, sobrenatural, que actúa en la vida de todo creyente.
Si usted es creyente, el reino de Dios está en usted. Dios quiere gobernar su vida en todas las áreas, en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto psicológico y por supuesto en el aspecto espiritual. Dios quiere gobernar su manera de pensar, su manera de hablar, su lenguaje. Dios quiere gobernar sus comidas, sus sueños, su vida sexual, su vida financiera. Todos los aspectos de su vida deben estar bajo el gobierno de Dios, bajo los principios divinos, las enseñanzas que la Biblia entrega acerca de cada cosa de la vida. Ese es el reino de Dios, que en definitiva también es similar al concepto de reino de los cielos. Pues bien, nosotros los cristianos estamos en el reino de Dios y es lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1. Allí en el verso 13 dice lo siguiente. En el 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y el 13 dice, el cual, o sea el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios el Padre a los cristianos nos ha librado del poder de las tinieblas. Ya no estamos bajo el yugo de Satanás. Todo lo contrario, nosotros luchamos contra las tinieblas en oración y en nuestra vida, leyendo la palabra y obedeciéndola. Estamos en una batalla permanente contra el mal. Queremos que el bien gobierne nuestras vidas, que Cristo gobierne nuestros corazones. Y Dios nos ha trasladado de ese gobierno de tinieblas al reino, dice, de su amado Hijo. Por lo tanto, todos los cristianos, todos los creyentes en Cristo, vivimos bajo un gobierno espiritual que es el reino de Dios, el reino de su amado Hijo Jesucristo. Espero que el concepto haya quedado claro o por lo menos les estimule a continuar reflexionando sobre esta palabra tan interesante, reino. Que Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad con otro concepto bíblico. Que estén bien.